Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Semana TV. Hoy tenemos un invitado muy especial que queremos traerles a ustedes para hablar de varios temas importantes sobre Venezuela. Él es Rafael Ramírez Carreño, ingeniero de profesión, exministro de Energía y Petróleo de Venezuela, expresidente de la estatal petrolera PDVSA durante aproximadamente 10 años. Entendemos que es así, ya nos corregirá el señor Ramírez, y también fue representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas. Un gran personaje que hoy nos acompaña para hablar de varios temas importantes, como lo decimos. Primero lo saludamos. Señor Ramírez, un placer que esté con nosotros aquí en Semana TV. Muy buenos días desde Colombia. Gracias, un placer estar con Semana, prestigioso medio de nuestro hermano país Colombia. Desde acá, desde Europa, le envío un saludo a todo el pueblo colombiano. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad. Fueron 10 años, ¿correcto, señor Ramírez, los que usted estuvo en PDVSA? Sí, y como ministro 12 años. Y 12 años cuando estaba el expresidente Hugo Chávez. Chávez, fue el ministro que más duró con Chávez, 12 años seguidos. Bueno, vamos para allá en segundos. Señor Ramírez, lo principal es los actos de corrupción que se han destapado recientemente, que tuvieron lugar en PDVSA. El gobierno pues ha intentado destapar esta olla en Venezuela y los resultados han sido inminentes, capturas por doquier. ¿De qué manera esos actos de corrupción dentro de Venezuela han afectado la economía y cuál es su opinión sobre esa cacería que está haciendo el gobierno contra estos exmiembros de PDVSA y exmiembros del gobierno? Mira, yo no lo calificaría como actos de corrupción de PDVSA, porque el gobierno habla como si PDVSA fuera un ente independiente de la gestión. Ese es un acto de corrupción que no tiene precedentes en el país del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué lo digo? Aunque se llevaron el petróleo, en consecuencia PDVSA y el país es el afectado, todos los involucrados son altos personeros del gobierno de Nicolás Maduro, comenzando por el exministro Tarek El Aissami, que a esta altura nadie ni siquiera lo ha mencionado al gobierno, no se sabe dónde está, pero también involucra a la gestión de la ministra de Finanzas, Delcy Rodríguez, y del propio presidente Nicolás Maduro. Lo menciono porque eso que ocurrió, que no tiene antecedentes en el país, la pérdida de 25.000 millones de dólares en petróleo que se entregó a particulares y del cual no se recibió dinero, es producto de que el gobierno ha desmontado todos los mecanismos legales de rendición de cuentas existentes en el país. PDVSA no entrega estados financieros auditados desde el año 2016. PDVSA no le rinde cuentas a nadie. El gobierno sancionó una ley, la ley llamada antibloqueo, que establece el secreto como norma para todas las actividades del gobierno. De PDVSA se eliminaron todos los mecanismos de control, es decir, que el alto gobierno diseñó una situación donde al final se ha producido un gran desfalco contra el país. Esa pérdida de 25.000 millones de dólares es equivalente a lo que facturó Ecopetrol durante todo el año pasado, es decir, es una cantidad de dinero muy importante, equivalente a la facturación de la industria petrolera en un año de gestión con una producción promedio de 700.000 barriles día. Sí, y me quiero quedar en este punto antes de seguir, señor Ramírez, y es hablar de Tarek El Aissami, porque no se ha mencionado mucho, pero dicen que tiene mucho que ver con estos actos de corrupción de PDVSA. ¿Cuál es su opinión? ¿De qué se le culpa? ¿Qué papel jugó él para esta situación que ha vivido PDVSA? Tarek El Aissami es la mano derecha de Maduro, es un operador de Maduro, es el operador más importante, más peligroso, porque desde que era ministro de Justicia ha estado involucrado en muchas acciones muy cuestionadas. Su cabeza tiene precio por las autoridades norteamericanas, igual que la de Maduro y varios otros personeros. Y bueno, estuvo al frente con un poder omnipotente presente en el sector petrolero. Entre el 2020 y 2022 estuvo al frente de la llamada Comisión de Reestructuración de PDVSA. Y bueno, tenía poder absoluto, hacía todo. No solamente era el ministro de Petróleo, sino que era el vicepresidente de Economía. Entonces, claro, el gobierno no lo menciona porque es de ellos, porque es la mano derecha de Maduro. Increíblemente han mencionado a todo el mundo, se han llevado preso, han desmontado su aparato de poder,
en lo que obviamente es una pelea interna que existe en el madurismo, pero tiene una responsabilidad directa en todo esto. Nuevamente, aquí no se trata de que un funcionario de un nivel inferior burló los mecanismos de control de PDVSA del Estado. Aquí se trata de que desde el alto gobierno eliminaron los mecanismos de control, no existen. En PDVSA ahorita el manejo del recurso es absolutamente opaco, no le rinden cuentas a nadie, no existe ningún mecanismo, ni siquiera los establecidos en la propia normativa interna de la empresa, sino además los establecidos por la propia ley. Es decir, PDVSA y todas las instituciones del Estado funcionan en base al secreto. Ingeniero, nos gustaría que nos pudiera explicar un poco más lo que algunos medios han dicho sobre usted y su gestión. Para eso lo tenemos acá. Algunos medios dicen que tanto usted como el presidente de ese momento, que era Hugo Chávez, llevaron a cabo algunos cambios de política en la faja del Orinoco. Esto produjo obviamente algunas demandas por parte de ExxonMobil y también de ConocoPhillips, ¿sí? Estas demandas obviamente causan pérdidas a la nación, en este caso de más de 12 mil millones de dólares. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo explicar ese fenómeno? Mira, en los años 90 se desarrolló en Venezuela una política llamada apertura petrolera, que era contrario a lo establecido en la entonces Ley de Nacionalización del Petróleo, una ley vigente del año 1975 llamada la LOREISH. En base a la apertura petrolera, la antigua PDVSA, con los gobiernos de la Cuarta República, entregaron la faja petrolífera del Orinoco al control de las transnacionales. Básicamente las empresas transnacionales norteamericanas, la ExxonMobil y ConocoPhillips, aunque había otras transnacionales como la Total de Francia y la Equinor de Noruega. Nosotros sencillamente, cuando se promulga la nueva ley de hidrocarburos en el año 2002, bueno, hacemos entonces valer la ley. La ley establece en nuestra Constitución que el petróleo, por ser una materia vital para la economía nacional estratégica, tiene que ser controlada por el Estado venezolano. Existe en la ley la figura de las empresas mixtas. Nosotros en el año 2007, en base a un decreto del presidente Chávez, entonces instamos a todas las empresas a que emigraran al esquema de las empresas mixtas. No lo sacamos de Venezuela, sino que dijimos que tenía que adaptarse a la ley. En ese proceso que yo conduje directamente con nuestros equipos técnicos legales, logramos que de 33 empresas transnacionales, 31 migraran al marco de la ley. Fue un éxito. Solo 2 empresas, la ExxonMobil y la ConocoPhillips, nos llevaron ante arbitrajes internacionales. Como eso estaba establecido en los contratos, nosotros asistimos a los arbitrajes internacionales. Nosotros ganamos la causa contra la ExxonMobil, 3 causas introdujo la ExxonMobil, una la Mareville Junction en Londres en el año 2008, la ganamos, y después dos juicios de arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio de París, donde ganamos, y el CIADI en Washington, donde ganamos también. El juicio que quedó pendiente, o sea, cuando muere Chávez, queda pendiente el juicio de la ConocoPhillips. Lo ganamos igualmente. Yo todavía estaba al frente de PDVSA y del ministerio. Ganamos ante la CCI y nos quedó el CIADI. Allí viene el cambio de gestión, tanto de Maduro, y después yo salgo de PDVSA, y bueno, y las autoridades que quedaron al frente de PDVSA no atendieron estos juicios, no le prestaron atención. Estaba el general de la Guardia Nacional Quevedo al frente de PDVSA, y sencillamente perdimos prácticamente que por forfeit. Entonces la ConocoPhillips logró que el juez, el tribunal arbitral, impusiera una compensación de 12 mil millones de dólares para Venezuela, pero eso es falta de gestión del Estado, es negligencia, puesto que todos los antecedentes y todos nuestros accionarios demostraron que teníamos todos los elementos para ganar esos juicios internacionales. Entonces, hay un problema asociado a la gestión, la falta de diligencia para atender estos juicios, el de ConocoPhillips, que es el que ha originado toda la situación en los Estados Unidos, donde la transnacional se quiere cobrar esta demanda con la liquidación de la filial Citgo de PDVSA en los Estados Unidos. Ingeniero, también hemos visto que hay una nueva crisis, o está empezando una nueva crisis del combustible en Venezuela. Desde hace más o menos 3 meses ha estado bastante dura la situación. ¿Quién es el culpable de la crisis del combustible en Venezuela?
Eso nunca había sucedido en el país. Nosotros, yo estuve 10 años al frente de la empresa, nunca faltó el combustible en nuestro país, nunca. La única vez fue cuando el sabotaje petrolero, que por razones políticas la gerencia petrolera paralizó nuestra refinería, pero a partir entre el 2003 y el 2014 que yo salí de la empresa, jamás faltó el combustible por una sencilla razón. Nosotros tenemos en el país una capacidad instalada de 1.200.000 capacidad de refinación. Todas nuestras refinerías funcionaban perfectamente y nuestro mercado interno era de 600.000 barriles al día de combustible, los cuales satisfacíamos de manera importante. Incluso teníamos un gran flujo de combustible ilegal en la frontera con Colombia, pero bueno, podíamos abastecer todo eso y exportábamos 400.000 barriles de combustible, sobre todo al Caribe, Sudamérica y los Estados Unidos. Así, eso es un problema de gestión del gobierno de Maduro. En este momento, las refinerías venezolanas están operando solo un 10% de su capacidad. Es decir, solo pueden generar más o menos 150.000 barriles días de combustible de mala calidad, combustible 87 octanos, tiene muchos problemas en los vehículos se incendian por ese combustible y obviamente no existe suficiente para abastecer el mercado interno. Pero no es solamente el combustible. La producción venezolana se encuentra, el último número de la OPEP acaba de salir, 724.000 barriles de petróleo. Considera que durante toda mi gestión estuvimos en 3 millones de barriles de producción, es decir, una caída de más del 76% de la producción venezolana, y eso ha sido a partir desde el año 2014-2015 hasta ahora. Pues ese ha sido un desastre, un colapso de PDVSA. Ingeniero, ¿qué opina sobre la licencia que le dieron a Chevron por parte de Estados Unidos para operar en Venezuela después de los diálogos que ha establecido el gobierno de Nicolás Maduro con la oposición? ¿Cuál es su opinión al respecto? Es lesiva al país completamente porque es contraria a la ley. Es decir, ese diálogo tiene mucho que ver con el lobby petrolero en Washington, ¿eh? Las transnacionales quieren llevarse el petróleo venezolano, siempre ha sido así. Que lo que obtuvo Chevron, es algo insólito, no había sucedido en Venezuela desde la dictadura de Juan Vicente Gómez, y te lo explico rapidito. La transnacional se está llevando el petróleo venezolano sin pagar regalías, sin pagar impuestos y sin dar dividendos a PDVSA. Es decir, es absolutamente contrario a la ley. Ellos dicen que se están cobrando una deuda que tiene PDVSA. Bueno, pero es un problema de PDVSA. Las regalías y los impuestos es un ingreso del Estado venezolano muy importante, muy necesario para poder atender los asuntos económicos. Entonces lo que está sucediendo es un despojo a la soberanía venezolana y el gobierno lo permitió. Todos esperábamos que el gobierno, cualquier gobierno, debió rechazar esos términos de licencia porque van en contra de nuestra ley. Es decir, un gobierno extranjero no puede dictarte a otro país soberano de la manera como tú vas a explotar tus recursos naturales. Es absurdo. Lo que está sucediendo es muy malo para el país, muy mal precedente. Y siguiendo en esa línea, ex ministro, sobre que Venezuela le otorgue permiso también de exportación de gas natural a Repsol y Eni, ¿cuál es su opinión? Mira, eso está muy confuso. Ahí saltearon un tuit porque el gobierno es un gobierno de tuit, nadie explica nada, nadie dice nada, donde dicen que son los líquidos de gas natural, es decir, butano, propano, no es ni siquiera gas natural licuado porque esas capacidades no existen. Sobre esto aprovecho para hacer un comentario, ya que estamos hablando de Colombia, ¿no? Colombia y el presidente Petro debe tener mucho cuidado con las ideas que le muestran como si fuera una realidad. Estoy hablando del suministro de gas a Colombia. No hay capacidad, no hay posibilidad de suministrar gas a Colombia. Nosotros hicimos el gasoducto Antonio Ricaurte con el presidente Chávez, estaba el presidente Uribe, recuerdo, con la idea estratégica de interconectar los dos países. Nosotros, PDVSA, hizo ese gasoducto, un gasoducto importante que atravesó toda la Guajira desde Venezuela hasta los yacimientos de ballenas allá en Colombia, pero primero recibimos gas colombiano y después la idea era exportar. Eso lo íbamos a hacer en base a los grandes descubrimientos de gas en el Golfo de Venezuela. Hasta ahí todo iba bien. Cuando llega el gobierno de Maduro y el colapso de PDVSA ocurre, todo ese gas que comenzó a producirse en el Golfo ya no estaba disponible, no está disponible para la exportación, sino que es el que mantiene a duras penas el consumo del gas venezolano. Es decir, que
quien le esté diciendo a Colombia que Maduro es capaz de enviar gas para abastecer el país, está mintiendo. No es posible técnicamente, ni siquiera existe la interconexión desde los yacimientos de gas hacia el gasoducto Antonio Ricaurte, pero más allá de eso que podría resolverse, no existe gas en Venezuela. La gente en Venezuela no tiene gas, porque el gas del país está asociado el 90% a la producción de petróleo. Entonces, si tienes un colapso de la producción petrolera, tienes un colapso de la producción de gas. En este momento, ese gas del Golfo es el que sostiene la actividad económica exigua como es de Venezuela. No existen excedentes para exportar en este momento. Bueno, ingeniero, ya usted toca un tema muy importante, es el tema de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela. ¿Cómo las ve? ¿Qué consejo le puede dar usted a Gustavo Petro, que ha estado muy metido en el tema de visitas de Estado, va a Venezuela, va a Caracas y ha tenido una relación pues bastante plena con Venezuela? ¿Cuál es su consejo? ¿Qué le puede decir usted hoy al presidente Gustavo Petro? Bueno, con mucho respeto, por supuesto, es el presidente de un país hermano, ¿no? Un país soberano. Yo he saludado siempre la victoria de Petro y lo felicito, porque me parece un avance muy importante en Colombia, un país siempre con mucha crispación política, ¿no? Un gobierno progresista, verdaderamente es una novedad al país, y saludo su elección. Y siempre lo he congratulado por eso, y lo he dicho públicamente. De hecho, escribí un artículo, yo tengo un sitio web, te invito a leerlo, donde decía que la victoria de Petro junto a la victoria de Lula y de Boric en Chile podrían ser un elemento para ayudar a encontrar una salida política en nuestro país. ¿Por qué? Porque claro, Maduro siempre utilizó la amenaza o asusó una postura en contra de Colombia con Duque, en contra de Brasil con Bolsonaro, porque era la excusa perfecta. Es decir, Duque nos va a invadir, Bolsonaro nos va a invadir, entonces no podemos hacer nada. Ahora no tiene excusa. Petro es un gobierno de izquierda, Lula es un gobierno de izquierda, Boric es un gobierno de izquierda, que le están diciendo a Maduro, podrían decirle a Maduro, bueno, entonces ahora tú tienes que disponerte a buscar una salida política. Yo pienso que el presidente Petro, y es mi recomendación, podría ser un elemento que garantizara en primera instancia el respeto a los derechos humanos en el país. No puede haber ningún diálogo, ninguna salida con las cárceles llenas de presos políticos, con la cantidad de violaciones a los derechos humanos. Bueno, yo estoy sufriendo un caso tremendo en mi propio entorno familiar, la detención de mi hermano Fidel Ramírez. Desde hace 7 meses está preso en la Dirección de Contrainteligencia Militar, justamente después que dije al diario El Tiempo de Colombia que yo podría aspirar a la presidencia de la República desde el chavismo. Bueno, detuvieron a mi hermano, es una persona que es un doctor, que nunca se ha metido en política, está preso, está enfermo, tiene una enfermedad que podría ser mortal, y bueno, está preso ahí, pues, y a Maduro no le importa, es solamente una retaliación por mis posturas políticas. Yo pienso que el presidente Petro debería exigir el respeto a los derechos humanos, debería exigir garantías políticas para que podamos retomar un camino político, un camino constitucional, si no se está abriendo la puerta a la violencia. Creo que el presidente, por otra parte, debe dejarse informar mejor sobre el tema de las sanciones. No es verdad que las sanciones sean lo que han ocasionado la crisis humanitaria que hay en el país. No es verdad. Yo estuve al frente de la economía venezolana, al frente de PDVSA hasta el año 2014. Fui vicepresidente económico y bueno, ya sin el presidente Chávez la situación era distinta. Le hicimos un conjunto de recomendaciones económicas a Maduro y Maduro las desestimó todas. La crisis humanitaria en Venezuela es producto de la gestión económica de Maduro. En primera instancia, el colapso de PDVSA. Luego de las persecuciones y detenciones en la industria petrolera, hay más de 150 gerentes y trabajadores aún detenidos en las cárceles de Maduro. La producción de petróleo cayó en una primera instancia de 3 millones a 1.500.000, y eso fue antes de las sanciones norteamericanas. Claro. Así que cuando las sanciones norteamericanas llegan, ya la mitad de la producción había caído. Pero por otra parte, el éxodo de los venezolanos, el grueso del éxodo, hay 7,5 millones fuera del país, ocurrió, al menos 5 millones salieron del país antes de las sanciones económicas. Entonces hay una situación
que ha sido un pésimo manejo de la industria petrolera, de la economía, que ha generado una situación de crisis. Entonces, cuando se dice que lo que está sucediendo en Venezuela es culpa de las sanciones, se está diciendo una media verdad. Es producto de la desinformación. No, eso ha sido producto de una política económica, un paquetazo que ha impuesto Maduro, que ha llevado al colapso de nuestra economía. Fíjate que hoy día el salario mínimo del país son solo $5 mensuales. Yo vi que el presidente Petro hizo un aumento del salario mínimo de 16%. En Venezuela no hay aumento en los salarios mínimos. $5 mensuales son 17 centavos diarios, muy por debajo del umbral de la pobreza de las Naciones Unidas, que establece 1,5 dólares diarios. Es decir, que es una situación muy compleja que tiene que ver con mal gobierno, una mala gestión, la destrucción de la industria petrolera, y eso ha traído una situación que se ve, la región lo siente básicamente por el éxodo de los venezolanos, y bueno, en el país se siente porque nuestra economía ha caído un 82%. Claro. De Maduro. Ingeniero, yo aprovecho para preguntarle, porque usted estuvo al lado del presidente Hugo Chávez, conoció sus políticas, conoció cómo era Venezuela en ese momento, y hoy Venezuela es, usted mismo lo ha dicho, algo muy diferente a lo que era antes. ¿Es Venezuela hoy una dictadura? ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro? ¿A qué va a llevar Nicolás Maduro a Venezuela en unos próximos años? ¿Cómo se ve ese panorama? Sin duda es una dictadura. Venezuela es una dictadura. El gobierno no respeta la Constitución, no respeta las leyes, no hay separación de poderes. Utilizan la justicia para perseguir. Yo soy una víctima de eso. Contra mí se ha volcado todo el poder del Estado, y la justicia ha sido un instrumento de persecución. Las cárceles están llenas de presos políticos. Los distintos organismos internacionales, sobre todo la alta comisionada, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, ha dicho claramente que en Venezuela la violación de los derechos humanos es una política de Estado. Los 3 informes consecutivos de la Five-Funder Commission del Consejo de los Derechos Humanos han dictaminado, han registrado los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país. En Venezuela se han producido más de 14.000 ejecuciones extrajudiciales de los cuerpos enmascarados de la policía en los barrios populares venezolanos. La tortura se ha convertido en un método. Han habido asesinatos políticos, crímenes políticos, entre ellos el del general Baduel, el exministro de Petróleo Nelson Martínez, el del general del almirante capitán Rafael Arévalo de la Armada. En sí, es una dictadura. Hay mucho miedo. El que hable lo persiguen, lo meten preso. Bueno, fíjate, si una persona como yo dice que aspira a ser candidato por el chavismo y meten preso a su hermano como una retaliación, bueno, estamos hablando de una persecución política, una dictadura. Incluso ellos arremetieron contra mi suegra, que es la ex magistrada Hildegarda Rondón de Sansó. Nos quitaron nuestra casa, ella tuvo que exiliarse, vive acá con nosotros en Italia porque la familia de mi esposa es italiana. Es decir, es un gobierno dictatorial. Por supuesto que es dictatorial. No hay libertad de prensa, no hay libertad de opinión, no existe la vigencia de las leyes. ¿Qué te puedo decir? ¿Es una dictadura de nuevo tipo? Puede ser, pero ya es una dictadura. En fin, la gente vive con miedo, la gente no tiene posibilidades de expresarse ni participar políticamente. Claro. El gobierno ha intervenido judicialmente, todos los partidos políticos, todos, de izquierda o de derecha, todos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Una gente que gobierna de acuerdo a la voluntad de Maduro. Y ahora vamos a preguntarle sobre las elecciones, ingeniero. Ya usted nos adelantó un poco, lo había hecho en otros medios en Colombia, sobre su posible candidatura. Siento que también hay un poco de temor por lo que pueda pasar por su familia al hacerlo. Pero quisiera preguntarle si está dispuesto a todo para esa candidatura, si piensa volver a Venezuela, a tratar de que sea un hecho. ¿Y cómo ve las elecciones, estando usted o no estando como candidato? ¿Habrá fraude en las elecciones en Venezuela? ¿Qué es lo que usted opina sobre eso y sobre su posible candidatura? Mira, lo de mi candidatura o la candidatura de cualquiera depende de las condiciones políticas que se puedan obtener de Nicolás Maduro. De allí la importancia de Petro, de allí la importancia de Lula, de allí la importancia de
toda la comunidad internacional. Tiene que haber condiciones para elecciones. No puede ser que Maduro haga lo que le da la gana. Que Maduro seleccione quiénes van a ser los candidatos que lo van a confrontar. Eso no tiene sentido. No puede ser que te metan preso, no puede ser que te inhabiliten, no puede ser que te persigan. Ese es un primer asunto, las condiciones para las elecciones. Segundo, mira, anótalo, Maduro no gana unas elecciones en el país en ninguna condición. Maduro no le gana a nadie, ni Maduro ni nadie del madurismo. El madurismo, que no tiene nada que ver con Chávez, es el grupo del Maduro. Tiene un rechazo de cerca del 80% de la población. Tiene unos mecanismos de control social y unos empleados, bueno, que los llevan a marchas y todo este tema, pero el rechazo popular es abrumador. Cualquiera que se postule contra Maduro gana. Maduro por eso juega la división de los factores de la oposición tradicional y juega la violencia contra el chavismo. Porque, ¿sabes una cosa? En los últimos sondeos, Chávez, después de todos estos años de muerto, casi 10 años, sigue teniendo más del 40% de la aceptación entre los pobres. Pero ese no es una aceptación a Maduro, es una aceptación a Chávez. Por eso es que Maduro le tiene tanto temor a una candidatura del chavismo, representando el chavismo. Pero en cualquier circunstancia son indispensables las condiciones políticas mínimas para ir a unas elecciones, y eso es lo que hay que obtener. Nosotros lo que estamos proponiendo es la unidad de los venezolanos, ir a un proceso unitario que nos permita enfrentar a Maduro con una sola candidatura. Incluso la oposición, ingeniero, también, incluso la oposición también. Incluso la oposición, porque aquí ya lo que se trata es de rescatar el país y la Constitución. Claro, tiene que haber un acuerdo mínimo. Nosotros reivindicamos la Constitución, porque es un documento que tiene toda la autoridad, tiene toda la legitimidad que ha sido votada por los venezolanos en 1998 y ganó abrumadoramente. Es un documento nuestro, es un marco legal que nos permitiría funcionar como país al día siguiente de Maduro, porque ese es el tema. Después de Maduro tiene que funcionar un gobierno de unidad nacional que nos permita rescatar la Constitución, restablecer las leyes, rescatar el petróleo. Y no es porque yo sea un petrolero, porque yo soy un venezolano, un político, sino que entiendo claramente que si no tenemos el petróleo, no vamos a poder salir de esta tremenda crisis. Yo sé toda la discusión que hay en Colombia, que si las energías fósiles, que si no. La realidad nuestra es distinta. Somos un país petrolero por excelencia. Y Maduro lo ha demostrado, sin petróleo, acabando la industria petrolera, el país se vino abajo. Somos una economía petrolera que tenemos que transitar a otra economía, pero mientras tanto no podemos cortarle a la gente el cuello, no podemos cortarle a la gente el oxígeno. Así que rescatar el petróleo, rescatar nuestras leyes, rescatar la Constitución, restablecer el marco legal y los derechos humanos, y solo así poder empezar a gobernar. Si no, no se va a poder. Y claro, por eso tienen que participar, ojo, yo insisto en esto, todos los sectores políticos y sociales del país, sean de cualquier postura. Nosotros hemos hablado de la Junta Patriótica, que fue lo que funcionó cuando la caída de Pérez Jiménez, el anterior dictador que tuvimos en los años 50, y se unieron los adecos, los copellanos, los comunistas, URD, todos antimaduristas, para poder liberar el país de este oprobio. Lo importante entonces, para resumir esa respuesta, ingeniero, es todos menos Maduro en las próximas elecciones. Pero es que Maduro ha destrozado el país. Maduro ha destrozado el país. O sea, si hacemos una analogía con el béisbol, Venezuela el béisbol es muy famoso, creo que en Colombia se juega bien también. Tenemos un pitcher wild, un pitcher que está tirando piconazos del segundo inning. Hay que cambiarlo. Siempre nosotros estamos en el derecho de cambiarlo. Nuestra Constitución lo establece. Maduro ha cerrado todas las vías constitucionales. Él solo quiere dejar abierta la vía de la violencia, porque ahí es donde él tiene las de ganar, porque tiene el ejército, porque ha demostrado que es violento. Lo demostró en el 2014, lo demostró en el 2017, más de 130 muertos en la calle. Por eso yo renuncié. Yo no concibo que haya un hombre de izquierda, un revolucionario, que diga: estos muertos son buenos, estos muertos son malos. No, tú tienes que tener una sola postura. Estar en contra del crimen político, en contra de la tortura, en contra de la represión. Eso es un tema de principio para un político. Así debería ser. Exministro, ya para ir cerrando la entrevista,
me gustaría saber lo que va a pasar con PDVSA, porque mucha gente está pensando en el futuro de la petrolera estatal PDVSA. ¿Cuál es su opinión sobre Rafael Telechea o Telequea como nuevo presidente de PDVSA? ¿Lo ve bien? ¿Ve el futuro favorable para la empresa? Mira, es que esto no es un problema de Telechea o de Asdrúbal Chávez. Asdrúbal Chávez estuvo ahí, no hizo nada, era un cero a la izquierda. El problema de PDVSA está en Miraflores, es un problema político. Nuestros problemas no son problemas técnicos, nosotros tenemos todos los recursos humanos, el conocimiento para incrementar nuestra producción petrolera. El problema es la gestión. El gobierno de Maduro ha venido privatizando PDVSA, lo ha venido haciendo de manera paulatina, ha entregado los campos petroleros a privados, a sus operadores privados, entre ellos el señor Alex Saab, que ustedes conocen bien allá, lo ha entregado a las transnacionales, ha desmantelado la empresa. El objetivo es despojarnos de una empresa operadora nacional fuerte para luego entregarle el petróleo a los terceros, es decir, los particulares, sean internacionales o nacionales. Y eso es un grave error. Los que dicen que hay que entregar o privatizar PDVSA están hablando a favor de los intereses transnacionales. Nosotros garantizamos que Petróleo Venezuela se puede restablecer en sus capacidades operacionales como lo hicimos después del sabotaje petrolero. Poca gente sabe o se recuerda que en el 2002, cuando querían derrumbar a Chávez, nuestra producción llegó a 23.000 barriles día y todas las refinerías estaban saboteadas. Sí. Y nosotros de enero a marzo recuperamos a 3 millones de barriles y sostuvimos nuestra producción. ¿Por qué? Porque el petróleo venezolano está ahí. Nuestro país es muy noble en sus recursos naturales. Tenemos la reserva de petróleo más grande del planeta. Y este es un tema que lo podemos resolver y eso va a ser una garantía de tener recursos para ayudar a nuestro pueblo a salir de esta catástrofe. Ingeniero, una última pregunta, porque sé que usted conoce mucho el petróleo en su país, el funcionamiento de las empresas de petróleo en la región, pero me gustaría hablar de Colombia. El petróleo en Colombia es incierto. En su conocimiento sobre Colombia, ¿qué le espera al petróleo en nuestro país con la llegada del presidente Petro como jefe de Estado? Y es que hay petroleras en Colombia que aseguran que las reservas de petróleo alcanzarían menos años a los esperados por el gobierno de Gustavo Petro. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué nos puede compartir sobre su experiencia con el petróleo y hablando del gobierno de Petro en este aspecto? Sí, bueno, eso no tiene nada que ver con el presidente Petro. Yo cuando interactuaba con el ministro Cárdenas, era el ministro de Petróleo y después de Economía, incluso antes con el presidente de Ecopetrol, la realidad es que Colombia tiene mucho menos reservas de petróleo que Venezuela. Venezuela es un gazal de la naturaleza, es decir, es una inmensa provincia petrolera por temas geológicos, los Andes, el macizo guayanés, es como los países árabes, eso es una cosa. Esas son las reservas de petróleo más grandes del planeta, 316 mil millones de barriles de petróleo. Colombia es otra realidad. Colombia tiene petróleo y yo siempre he dicho a sus ministros, administren bien esas reservas porque no tienen suficientes reservas. De hecho, uno de los planes nuestros con Chávez y con Uribe y con todos los presidentes colombianos era poder enviar petróleo desde la faja petrolífera Orinoco, atravesando los llanos comunes hacia Colombia, pero son dos realidades distintas. Ahora, en base a esa realidad, es correcto lo del presidente Petro de diversificar su matriz energética, tiene que hacerlo, porque no es suficiente petróleo, no tiene suficiente gas, y Colombia no es un país petrolero, es un país que es fundamentalmente agrícola, que tiene algún sector industrial, es decir, puede tener otras alternativas energéticas. Hay mucha gente que presiona a los gobiernos para que le den más concesiones petroleras, para explorar, pero la realidad es que no se encuentra mucho más. Entonces lo que hay que hacer es una política de cómo racionalizar el petróleo que tiene, las fuentes fósiles y buscar otra fuente. Una cosa que sí quiero decir, que he escuchado mucho a los voceros del gobierno de Colombia y muchos internacionales que dicen que las energías fósiles llegaron a su fin. No es verdad. El COVID demostró, una vez que cayó en el 2020, cayó la demanda petrolera, 10 millones de barriles día, demostró que la economía para recuperarse lo que pidió fue más petróleo. No solamente recuperamos
la demanda que había caído producto del COVID, sino que ahorita estamos en una demanda histórica este año de 100 millones de barriles día. No es verdad que las energías fósiles quedaron atrás, no es verdad que existen energías alternativas al petróleo, no en este momento. Pueden haber energías complementarias al petróleo, eso es otra cosa, pero que vayan a sustituir al petróleo en el manejo del mundo, la realidad está demostrando que no. Entonces hay que trabajar con lo que tenemos y cada país tiene que ser un plan de cuidado de sus realidades, pero la de Colombia y la de Venezuela son dos realidades completamente distintas. Venezuela es un gigante petrolero, Colombia tiene reservas que le durarán algún tiempo dependiendo de cómo las utilice. Exministro, ya para cerrar, porque me gustaría saber cómo titular la entrevista, ¿usted será entonces candidato a la presidencia de Venezuela o eso lo sabremos en pocos días? Mira, eso dependerá de la situación de garantías políticas en el país. Yo lo que quiero expresar con mi candidatura es que el chavismo es una cosa distinta al madurismo. De hecho, el madurismo es enemigo del chavismo y todo el país debe unirse para ello. Y una cosa que tal vez te podría hacer de titular, no es verdad que las sanciones son las que han provocado la crisis humanitaria en Venezuela. No es verdad. El presidente Petro tiene que cuidarse de las voces que le están diciendo eso porque no le están diciendo la verdad. La crisis estalló mucho antes de esto, producto de una mala, pésima política económica de Maduro. Bueno, señor Rafael Ramírez, para nosotros es un verdadero placer tenerlo con nosotros en Semana TV. Muchas gracias por su explicación. Muchos éxitos para su país, que queremos mucho a Venezuela. Y muchos éxitos para usted también de ser candidato a la presidencia. Espero que si llega a la presidencia nos regale una entrevista también aquí a Semana TV. Lo que más quiero es volver a mi país, lo que más quiero es contribuir a la reconstrucción de nuestro hermoso país y por supuesto trabajar junto a nuestra querida Colombia en que nos vaya bien a los dos, porque si le va bien a uno le va bien al otro y si nos va mal es igual. Entonces estamos juntos gracias al genio del libertador Simón Bolívar, son unos países hermanados. Así es que gracias por la oportunidad. Y tú sabes que Semana me entrevistó a mí en el 2013. Sí. Y después de esa gran entrevista, Maduro se enfureció conmigo. Claro. Esta vez no suceda lo mismo. De pronto un poquito, pero no se preocupe, no se preocupe. Muchas gracias, exministro. Un placer saludarle. Gracias. Él es Rafael Ramírez Carreño. Fue exministro de Petróleos de Venezuela y también expresidente de la estatal petrolera PDVSA, hablando un poco de la crisis de combustibles en Venezuela y también del gobierno de Nicolás Maduro en ese país. Es un placer saludarlo siempre. Esto fue Semana TV. Muchas gracias por estar con nosotros.